Aproximación al proceso lector y su aprendizaje. Lo primero que vamos a hacer es describir el contexto de las definiciones y el marco conceptual del proceso lector. Entonces vamos a tener en cuenta unas ideas básicas a partir de las cuales empezamos a explicar todo lo que sería el proceso de aprendizaje de la lectura. Tenemos que tener en cuenta que el alumnado, ¿vale?, que empieza no parte de cero, sino que tiene algunos conocimientos, siempre ha tenido algún contacto previo con la lectura o la escritura, ¿vale?, en el contexto familiar, de manera informal, etcétera. Luego también tenemos que tener en cuenta que desde el ámbito de la investigación en esta materia, uno de los objetivos que se ha perseguido ha sido el de discriminar, es decir, diferenciar, distinguir cuáles son las habilidades básicas para la escritura, para la lectoescritura, de aquellas que no lo son. ¿De acuerdo? Tradicionalmente encontramos la denominada perspectiva clásica, que entiende que el requisito fundamental es la maduración neurológica, es decir, a nivel del sistema nervioso, la maduración perceptiva, es decir, de los órganos sensoriales, la visión, el oído, la fonación, y la motricidad, ¿vale?, la articulación de sonidos, la pronunciación, etcétera. Entonces se defendía que si estas habilidades están desarrolladas, neurológica, perceptiva y motora, pues con eso era suficiente, ¿vale?, para el desarrollo de la lectura. Pero se ha visto que esto no es así. De hecho, las críticas a esta perspectiva nos dicen que pues un niño que tenga muchas aptitudes para ser deportista, para la actividad física, vale decir que tendría una maduración neuroperceptiva motriz muy adecuada. Sin embargo, puede ser un lector con dificultades, con limitaciones, ¿vale? Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esto? Que actualmente la perspectiva imperante en el estudio de la lectoescritura sería la psicolingüística, ¿vale? ¿Qué es lo que le interesa a la psicolingüística? Pues le interesa investigar acerca de cómo los seres humanos comprendemos el lenguaje y también cómo lo producimos el mismo, cómo producimos el lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, en toda esta asignatura nos vamos a centrar, vamos a partir desde los estudios que ha generado la perspectiva de la psicolingüística. Seguimos. Una definición que ilustra esta perspectiva, desde la que nos situamos en esta asignatura, es la de Jiménez y O'Shanahan, del año 93, que nos dice que el aprendizaje del lenguaje escrito es un proceso de construcción sociocultural, ¿vale?, que requiere la interdependencia entre experiencias lingüísticas, es decir, experiencias del niño con el lenguaje, metalingüísticas, pues del conocimiento de las reglas que imperan en el uso de ese lenguaje, pero también se necesita conocimiento del mundo, del entorno, ¿vale?, que rodea al niño, ¿vale?, puesto que el lenguaje iría encaminado a describir y a hablar y a conceptualizar ese entorno. Bien, continuamos. Vamos a profundizar un poquito más en la conceptualización del proceso lector, atendiendo a tres grandes perspectivas que se han ocupado del estudio de la lectura y la lectoescritura. Tenemos en primer lugar la perspectiva constructivista, que nos dice que el alumnado, el aprendiz, no parte de cero, en el sentido de que siempre va a tener unos conocimientos previos, ¿vale? Aquí es donde pone el énfasis. De cada perspectiva, de cada una de estas tres perspectivas, tenemos que tener claro dónde ponen el énfasis, porque en realidad tienen aspectos en común, pero ponen el énfasis en aspectos que las diferencian unas de otras. Por lo tanto, la perspectiva constructivista hace mucho énfasis en los conocimientos previos, que tiene el alumnado, es decir, saber para qué sirve la lectura y la escritura, por ejemplo, ¿vale?, la finalidad, los objetivos. Por su parte, la perspectiva sociocultural de Vygotsky pone el énfasis en que no es tan importante los conocimientos previos del aprendiz, sino que lo más importante, lo más fundamental,
sería la interacción del alumnado, del aprendiz, con lectores expertos, ¿vale? Por ejemplo, con compañeros más aventajados o con profesores o los padres, etcétera. Esta interacción hace referencia al concepto de zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo hace referencia a lo que el aprendiz hace actualmente y lo que es capaz de aprender con ayuda de alguien más aventajado. Esa zona de desarrollo más inmediato, lo que está a punto de aprender con ayuda de otra persona. Bien, en tercer lugar tenemos la perspectiva dialógica, que pone el énfasis en la comunicación, en la interacción comunicativa. ¿De acuerdo? Es decir, desde esta perspectiva, la alfabetización, es decir, el proceso de aprendizaje del lenguaje, del uso de la palabra, de sus reglas, etcétera, pues forma parte de un proceso más amplio, se contextualiza en un proceso más amplio, que es la socialización del niño. Y dentro de esa socialización, de aprender los valores, las normas, las costumbres, el funcionamiento de su comunidad social y cultural, pues también se aprende el lenguaje, ¿vale? Por lo tanto, quiere decir que el niño aprende el lenguaje en interacción comunicativa, de ahí lo de perspectiva dialógica, el diálogo, interacción comunicativa con personas adultas de su comunidad, ¿vale? No solamente sus maestros y maestras, sino también cualquier adulto, de su entorno comunitario en el que el niño se desarrolla. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de los dos modelos más extendidos para explicar en qué consiste el proceso lector. Es decir, los dos modelos que describen qué pasaría, supuestamente, hipotéticamente, en la cabecita de un niño que está aprendiendo a leer, desde que se le presenta el estímulo, es decir, la palabra que tiene que leer, la palabra escrita, hasta que la pronuncia oralmente dicha palabra y también accede a su significado, al significado de esa palabra. ¿De acuerdo? Bien, pues este modelo es el de las dos rutas, que dice que a la pronunciación, a la lectura de una palabra, se puede llegar a través, como si dijéramos, de dos caminos mentales, la ruta fonológica y la ruta léxica, ¿vale? Es decir, si tenemos en cuenta que hay una palabra, ¿vale?, que sería el estímulo, el niño percibe esa palabra, ¿vale?, y hace, como si fuera un ordenador, unos procesamientos, ejecuta unos procesos que se da muy rápido, es casi inconsciente, y luego emite la respuesta, que sería leer la palabra, ¿vale? Esta O, la O del centro, esta O de aquí, sería el organismo, es decir, el niño en este caso. Dentro del niño se dan unos cálculos a nivel mental, prestar atención, procesar la información, recordar el significado, unir los grafemas, por ejemplo, saber cómo se pronuncia, asignarle a cada grafema el sonido correspondiente, al grafema R el sonido R, etcétera, etcétera. Todo eso se daría muy rápido, pero nosotros lo vamos a descomponer para entender cómo se daría el proceso, el procesamiento de la información desde que nos presentan el estímulo, la palabra, hasta que se lee, es decir, hasta que damos la respuesta de leerla y acceder a su significado. Bien, las dos rutas, como hemos señalado, en primer lugar sería la ruta fonológica, ¿vale? Es como el camino. Al hablar de ruta, tomemos la metáfora de como un camino que seguiría el flujo de información dentro de nuestra mente desde que percibimos con nuestros ojos la palabra hasta que somos capaces de articularla vocalmente, pronunciarla y también acceder a su significado, ¿vale? Pues la información puede seguir dos caminos mentales: la ruta fonológica o vía fonológica y la ruta léxica, ¿vale? Vamos a mencionarlo brevemente porque en el tema siguiente vamos a estudiar ya en profundidad en qué consiste cada ruta, sus elementos, los procesos que la componen, etc. Aquí solo vamos a ver una pequeña introducción. La ruta fonológica se basa en el reconocimiento de los elementos que integran las palabras, es decir, los grafemas y las sílabas. Dicho de otra manera, por esta vía, para poder identificar y leer una palabra, primero tenemos que identificar
los grafemas que la componen y sus sílabas. ¿Vale? Entonces, por esta vía, un niño que está aprendiendo a leer, si le presentamos la palabra casa, pues tendrá que darse cuenta de que la casa está formada por la C y la A, por la S y la A. ¿De acuerdo? Las dos sílabas casa, que a su vez están formadas por la C y la A, y la S y la A. Esta ruta fonológica se denomina también ruta indirecta. ¿Vale? ¿Por qué se denomina ruta indirecta? Porque el niño, cuando ve la palabra, todavía no entiende el significado. Solo puede acceder al significado cuando la pronuncia, es decir, cuando traduce lo gráfico, la grafía, casa, los grafemas, a su sonido y une el sonido. ¿Vale? Es decir, que el niño ve esta grafía y dice la C con la A, casa. Y cuando él mismo se escucha diciendo casa, es cuando piensa en lo que es una casa, es decir, el concepto de una casa. ¿Vale? Cuando él la lee en voz alta o cuando él escucha su pensamiento leyendo, ¿vale? Entonces, al escuchar el sonido, casa, ya se le enciende la bombilla de que eso es una casa, que se refiere a una vivienda donde los seres humanos viven, donde comen, donde duermen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es posible porque el niño ha aprendido el significado del sonido casa antes de aprender a leer, es decir, por haberlo escuchado en su entorno desde pequeño, pues cuando sus papás le dicen vamos a la casa, ¿vale? Ya sabe lo que es una casa. Entonces cuando el niño ve esta grafía y ve la palabra casa escrita, ¿vale? Y dice la C con la A, K, la S con la A, sa, casa, casa, y ya, en el momento en que se escucha, como ya oralmente sabe lo que es casa, el sonido casa, pues lo identifica con su significado, ¿vale? De todas maneras lo veremos con mayor profundidad. Bien, también hay que señalar que esta ruta o esta vía es la que utilizarían quienes están aprendiendo a leer, ¿vale? Los aprendices. Pues con el ejemplo que hemos puesto se puede entender, ¿verdad? Es la vía que utilizan los aprendices. Bien, vamos a continuar ahora con la ruta léxica. La ruta léxica, léxico viene de palabra. Siempre que hablemos de léxico nos estamos refiriendo a la palabra como una totalidad, como algo indivisible, a diferencia de la anterior, de la ruta anterior que descomponía la palabra en grafemas y fonemas. Aquí la ruta léxica se basa en que se pone en marcha cuando reconocemos palabras al verlas directamente como un todo, de un golpe de vista. Yo veo la palabra casa y esa grafía ya la reconozco, ya sé que se refiere a una casa. No necesito traducirlo a sonido. ¿Esto cuándo lo hago? Pues cuando yo ya tengo más experiencia, cuando yo ya tengo más vocabulario. El niño cuando va creciendo y va avanzando en la escuela, cuando ve la palabra casa, directamente de verla ya sabe a qué se refiere. No hace falta pronunciarla, ¿vale? Está relacionado con la lectura silenciosa, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces esta ruta, que es la que usan los lectores más expertos, también se denomina ruta visual o directa, ¿vale? ¿Por qué visual? Porque el niño conoce el significado de la palabra solo con ver la grafía escrita. Y se llama, por eso es visual, porque la ve y ya sabe el significado directamente. Y también se denomina directa porque no necesita traducirla primero a sonido, como pasaba en la ruta fonológica o indirecta, que primero tiene que pronunciarla y cuando él se escucha ya sabe el significado. ¿De acuerdo? Bien, entonces el niño accede en la ruta léxica, accede al significado solamente viendo la palabra. Por lo tanto, ¿esto cuándo es posible? Pues cuando los lectores ya tienen más experiencia, es decir, en la medida en que los niños, por su enseñanza y porque van creciendo y van avanzando en la etapa escolar, pues van teniendo mayor vocabulario y solo con ver la palabra ya la reconocen y saben su significado y saben cómo suena. ¿De acuerdo? Comentaros también que la ruta fonológica, que no le he dicho, la primera, la fonológica, también se denomina subléxica, ¿vale? Subléxica. ¿Vale? Si queréis os lo escribo aquí, ¿vale? Subléxica, ¿vale? Porque es como que descompone la palabra, el léxico, ¿vale? Se denomina de todas esas maneras, ruta fonológica, indirecta o subléxica. Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de qué requisitos sería necesario. Recordad que la perspectiva psicolingüística ha investigado a lo largo de los años y uno de los conocimientos que nos trae
que se ha generado a raíz de esas investigaciones es pues conocer un poco mejor cuáles son los requisitos que el niño necesita para que se desarrolle el aprendizaje de la lectura en él. ¿De acuerdo? Entonces se ha encontrado que existen factores lingüísticos y factores de tipo cognitivo. ¿Vale? Es decir, el niño para aprender a leer debe desarrollar factores de tipo lingüístico y competencias de tipo cognitiva. ¿Cuáles son esas competencias de tipo lingüístico, las primeras de ellas? Pues que el niño conozca, aprenda las reglas de correspondencia entre un grafema y el fonema. ¿Vale? Por ejemplo, pues que al grafema M, ¿vale? Pues le corresponde el sonido M. Y sin embargo no le corresponde el sonido R o L. ¿Vale? Es decir, que cada grafema tiene su fonema correspondiente y a la inversa. Pero este es una regla fija, no puede cambiar. No podemos pronunciar un día la M como la S o la L o el R, ¿vale? O P, etcétera. Entonces tiene que ver que hay un paralelismo entre lo oral, es decir, entre el sonido M y lo escrito, la letra M. ¿De acuerdo? Tiene que aprender eso. Esos serían los factores lingüísticos. Esto es necesario para aprender a leer. Pero también hacen falta factores cognitivos, es decir, de conocimiento, a nivel de procesamiento de la información, ¿vale? A nivel mental. Entonces, a nivel de conocimiento, ¿vale? Cognitivo está relacionado con conocimiento. Pues el alumnado, el aprendiz, tiene que ser consciente de qué es leer y también para qué sirve. Esto se denomina como claridad cognitiva, es decir, que el niño tenga claro qué es leer y para qué sirve, ¿vale? ¿Qué es leer? Bueno, pues tiene que saber que el sistema escrito es una convención, está acordado culturalmente. De hecho, en otras culturas, en otros países, pues la lectura, la escritura cambia el código, ¿verdad? Cambia las reglas, cambia la sintaxis, cambia la pronunciación, etcétera. Pues el idioma inglés, el idioma chino, etcétera. ¿Y para qué sirve? Pues que sirve para comunicarnos, que sirve para el aprendizaje, que da contenido a la imaginación, cuando leemos, cuando pensamos, etcétera. Y dentro de los factores cognitivos tenemos un segundo apartado que también estaría incluido, que es el de conciencia metalingüística. ¿Qué significa conciencia metalingüística? Pues que el niño tiene que ser capaz de reflexionar sobre los componentes del lenguaje hablado. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño tiene que ser capaz de darse cuenta que aunque vea la palabra casa, que aunque aparezca todo junto, pero que la palabra casa a su vez se compone de los grafemas C, A, S, A y que a su vez se corresponde con las sílabas K y SA. Y que si cogemos el grafema C y lo ponemos en otra palabra, pues podemos construir la palabra comida o la palabra cine, ¿vale? Es decir, que el niño puede descomponer y como si fuera un puzzle, descomponer las palabras y utilizar esos grafemas para formar nuevas palabras. ¿De acuerdo? Bien, la conciencia metalingüística se da a nivel de 3, ¿vale? Estamentos o una jerarquía de más amplitud a menor amplitud. Por ejemplo, el niño puede darse cuenta que un enunciado, una oración se puede componer en palabras y que al mismo tiempo las palabras se pueden unir para formar oraciones. Pues en este nivel hablamos de conciencia léxica, ¿vale? Luego podemos bajar a nivel de sílaba, es decir, saber que el niño darse cuenta de que con grafemas podemos unirlo y formar sílabas y al mismo tiempo que una palabra, podemos descomponerla en sílabas, ¿vale? Esta sería la conciencia silábica. Y en tercer lugar, el nivel más básico, más elemental, estaría la conciencia fonémica o fonológica, que también se llama, que sería, por ejemplo, una sílaba descomponerla en grafemas o fonemas y a su vez con los fonemas unirlos para formar sílabas, ¿vale? Bueno, pues las tres están incluidas en la conciencia metalingüística, ¿vale? La capacidad para reflexionar sobre los elementos del lenguaje. Bien,
Una vez que hemos hablado de los requisitos del lector, los componentes y las competencias que debe adquirir el niño para la lectura, vamos a hablar ahora de lo que sucede fuera, es decir, fuera del sujeto o lo que es lo mismo en el contexto, qué variables son importantes para desarrollar la lectura, para adquirir la lectura de palabras. Bueno, pues se ha observado, gracias a los estudios de la psicolingüística, que un mejor rendimiento lector, una mejor competencia en la lectura en los niños, está asociado o es más fuerte, es mejor, cuando la familia favorece, estimula la lectura, cuando se le ha enseñado especialmente sobre los errores que comete, cuando se le instruye de manera sistemática, de manera metódica sobre sus errores, cuando el niño ha sido expuesto de forma previa a su aprendizaje a la lectura de cuentos por parte de los padres, esto también influye positivamente, cuando ha tenido contacto previo con el material escrito, pues por ejemplo el niño en la puerta de su habitación pues pone su nombre con letras, o cuando ve que encuentran una calle gracias a que leen el nombre de la calle escrito en la pared, es decir, contacto previo de alguna manera con material escrito, y actitudes familiares positivas hacia lo escrito, hacia escribir y hacia leer por parte de la familia, una predisposición positiva y favorable hacia la lectoescritura. Bien, a continuación, desde el punto de vista escolar, se ha observado que más que el material de enseñanza o el método de enseñanza de la lectura o lectoescritura, pues es más influyente la función del profesorado, es decir, cómo actúa o cómo desempeña la enseñanza de la lectura el profesorado, qué características y qué estilo tiene el profesorado. Bien, se ha visto que es más favorecedor de un rendimiento de la lectura adecuado, pues cuando el profesorado tiene un estilo democrático, cuando realiza numerosas demostraciones de la lectura y la escritura, ¿vale? Cuando favorece la interacción verbal entre los niños y el profesor y sus alumnos, cuando propone turnos de orden para que lean todos en lugar de pedir voluntarios, ¿vale? Y cuando le da retroinformación individualizada de corta duración, es decir, que a cada niño le dice cómo lo ha hecho, le da información sobre sus errores y siempre de corta información, ¿vale? Porque si le damos mucha información, si el mensaje que le damos a los niños es muy largo, pues les va a costar más comprenderlo y prestar atención y recordarlo todo, ¿vale? Mejor sintetizar y dar un mensaje corto y claro. También distribuir a los niños en pequeños grupos para que lean y dar énfasis, prioridad a las actividades lectoras por encima de otras como las psicomotoras. Bien, no podemos dejar de hablar de los dos grandes métodos clásicos de la lectura, las dos grandes estrategias de la lectura y cómo cada una se relacionaría o cada método favorece una ruta que hemos visto en el modelo de la lectura, ¿no? La ruta, recordad, la ruta léxica o la ruta fonológica, ¿vale? Pues cada uno de los dos métodos tradicionales de la lectura se relacionan con una vía o con otra, ¿vale? Vamos con el método global o analítico. Como sabéis, el método global enseña a leer utilizando el reconocimiento directo de las palabras, es decir, la palabra como un todo, por su grafía, por su aspecto gráfico, ¿no? Por cómo se presenta a la visión, a los ojos. Entonces, estimula en el niño un vocabulario visual, van a adquirir un gran vocabulario visual y desarrollan la vía léxica, ¿vale? Es decir, el niño va a acceder al significado de las palabras solo con ver la palabra escrita, no hace falta traducirla a sonido. Por su parte, el método fonético o sintético, ¿vale? Lo que se basa en enseñar la lectura estableciendo la relación entre un grafema y su correspondiente fonema, ¿vale? Pues la letra R con el sonido R, ¿vale? Entonces, este método tiene la ventaja que permite leer todas las palabras, aunque sean nuevas, ¿vale? Por ejemplo, como en español es un idioma transparente, es decir, que se lee igual que se escribe, se cumple la regla de correspondencia grafema-fonema, pues somos capaces de leer cualquier palabra, aunque sea la primera vez que la vemos escrita, aplicando la correspondencia grafema-fonema, ¿vale? Y este método tiene la peculiaridad, podría ser un inconveniente, que establece una separación entre el léxico y su significado. ¿Qué quiere decir? El léxico, recordad que nos referimos a la palabra como un todo, la palabra entera. Pues establece una separación entre la palabra y lo que significa,
porque el niño tiene que primero descomponer la palabra en grafemas y fonemas y pronunciarla. Y cuando la pronuncia ya es cuando accede al significado. ¿Vale? Recordad el ejemplo de antes, cuando decíamos, vemos la palabra casa y la descomponemos. Casa. Y cuando el niño se escucha a sí mismo diciendo casa, ya se le viene a la mente la imagen de una casa, ya accede al significado. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto hemos concluido este tema o capítulo de introducción a la contextualización del proceso lector.